Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Buenas noches y bienvenidos en nombre del colectivo 2051 Perú Suyaypacha. En quechua, Pacha quiere decir lugar, mundo, espacio, tiempo, y suya y esperanza. Ergo, aspiramos a que el Perú sea un lugar real de esperanza. Nuestra página web es 2051suyaypacha.org y nos pueden encontrar también en Facebook o YouTube. Mi nombre es Rafael Roncal, soy uno de los fundadores del colectivo y hoy seré el moderador desde Washington, D.C. del panel virtual cuyo tema es El Perú del Tricentenario, el Perú que todos queremos, una mirada al futuro desde el pasado. Como panelistas tenemos al doctor Hugo Neira desde Santiago de Chile y a los jóvenes Ángela Castro, Caterina Amaraza y Javier Ceballos desde Perú. El colectivo 2051 Perú Suyaypacha tiene como misión promover el diálogo y el debate sobre los problemas nacionales y alentar a una nueva generación de jóvenes líderes a participar en la búsqueda del bien común. Estos diálogos buscan construir puentes de entendimiento a través de una discusión honesta y crítica de nuestra realidad encaminadas a la acción. La idea de los diálogos públicos surge de una preocupación compartida de abordar problemas nacionales que requieren solución. Creemos que convocando voluntades a través del diálogo se pueden ofrecer alternativas viables de desarrollo, también de promover el liderazgo sobre la base de la participación. En el país hay legiones de jóvenes que su quehacer diario es una lucha constante por salir adelante. Para ellos es vital encontrar un compás que les ayude a navegar con certeza y no se pierdan en temas manidos en los que se invierten mucho tiempo y energía. El Bicentenario se nos presenta como una gran oportunidad para repensar el país y hacer protagonista de nuestra propia hechura, ¿no? Estos son tiempos de ser iconoclastas, irreverentes, y creemos que el mejor servicio que podemos ofrecer es el de ser de vasos comunicantes, poniéndonos a la par de los jóvenes para que ellos puedan discernir y ser capaces de dejar su propia impronta. Es sintomático destacar que en el estudio de valores y ciudadanías elaborados por Datum para el proyecto Bicentenario en julio del año pasado, se haya convocado a discutir de manera pública sobre el país que queremos, que coincidentemente esté implícito en la visión que tenemos, ¿no? Un país donde prime la igualdad de oportunidades, que subraya la visión promesa de los fundadores de nuestra república. ¿A qué viene todo esto? Es vital que internalicemos lo que es importante por encima de lo urgente, porque solo así podremos creer y tener confianza en nuestras instituciones. Datum dice que 8 de cada 10 peruanos no confían en los demás. En otras palabras, no nos creemos a nosotros mismos. Crear instituciones sólidas toma décadas hasta que su importancia se inscriba en la mente y corazón de los. El constitucionalista peruano Toribio Pacheco solía decir que de nada importa cuán perfecta sea una constitución si no se condice con la idiosincrasia del pueblo que rige. Por si acaso, en el Perú tenemos más de una decena de constituciones. Cuelgan comentarios. A propósito de la discusión por el futuro del país, el estudio de Datum precisa abrumadoramente, ¿no?, que el 99% de los peruanos considera necesario iniciar una conversación sobre el país.
Por esa razón resulta más productivo centrarnos en las expectativas futuras, sobre todo de los jóvenes, que sin duda reflejarán optimismo y esperanza y alentará su deseo de dejar sentada su presencia. Lo señalado explica, sin ánimo de ser paternalistas, el porqué del video sobre el diálogo y la intolerancia que a continuación presentamos. Estarás de acuerdo conmigo que el papel que estamos viendo es negro, ¿de acuerdo, Miguel? No, Carlos, estás equivocado. El papel es blanco. No, el equivocado eres tú. Míralo bien, es negro. Caramba, Carlos, ¿acaso no ves que es blanco? Blanquísimo. Revísalo bien. No, estás muy equivocado. El que no lo está mirando bien eres tú. Es negro, negrísimo. Ya pues, no seas imbécil. Míralo bien, ¿no te das cuenta que es blanco? No, huevón, carajo, es negro. Súper negro. Ya, lo que pasa es que tú todo lo ves negro, como todo lo tuyo. Ya, seguro. Lo que pasa es que tú, como eres blanquito y pituco, todo lo ves como tu preferencia de raza y piel. Carlos, ya me tiene cansado, la verdad ya no sé cómo tener la discusión con él, una discusión. Uy, carajo. También tenía negro. Uy, chucha, tenía blanco. Tengo que disculparme, Carlos. Tenías razón, el papel también tenía negro. Discúlpame. Yo también debo reconocer que tú tenías razón. Lo siento, el papel también es blanco. Disculpa aceptada, Carlos, como tú aceptaste la mía. Pero déjame decirte algo, yo pareceré muy blanquito, muy pituco, pero yo soy provinciano, nací en Chincha, en un distrito muy cerca del Carmen, como sabes, un lugar en esa provincia que está lleno de afrodescendientes. Adoro la cultura negra y por último y más importante, soy hincha de la Alianza. ¡Arriba Alianza! Qué curioso, yo por ejemplo soy afrodescendiente pero nací en Miraflores y aunque parezca raro, soy hincha de la U. Carlos y yo somos amigos y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Con este video hemos querido mostrarles cómo un diálogo puede descarrilarse fácilmente. Por ello, queremos compartirles algunos elementos que consideramos importantes para que un diálogo sea eficaz y efectivo. Por ejemplo, debes estar siempre dispuesto a ponerte en los pies del otro, del contrincante. Debes estar dispuesto a mirar las cosas desde la perspectiva del contrario. Para dialogar, trata siempre de exponer tus ideas con argumentos y usando datos sólidos, reales, verificados. No te bases en chismes y siempre valida tus fuentes de información. Trata de mantener tu mente abierta y ser humilde. Recuerda que uno puede estar en la posición equivocada y errar es humano. Está muy bien que seas apasionado de tus ideas y que quieras defenderlas, pero debes ser siempre tolerante y respetuoso. No necesitas ofender ni usar insultos o agresiones para atacar las ideas de otros. Eso solo te descalifica a ti mismo. No te guíes por las apariencias. Trata de mantener la objetividad. Dialoga con argumentos y con ideas. Recuerda que en el diálogo, idealmente las dos partes ganan, porque se llega a una mejor idea o a un proyecto que debería recoger lo mejor de ambas partes, y por tanto a un nivel de mayor consenso y de aceptación. Aunque podría ser válido concluir que se está de acuerdo en estar en desacuerdo, creemos que la verdad difícilmente se encuentra en un extremo. Por lo tanto, practica el diálogo, todos ganamos con él. Practica el diálogo. Todos ganamos con él. Un buen diálogo puede hacer que 1 más 1 dé más de 2. Bien, antes de iniciar el diálogo, a nombre del colectivo, quiero agradecer al doctor Hugo Neira por
tiempo generoso que nos dispensa. Los participantes acordamos previamente tutearnos donde estamos. Hugo Neira es sociólogo, historiador y periodista, profesor e investigador en la Universidad Ricardo Palma y San Martín de Porres, donde además es director del Instituto de Gobierno y Gestión. Columnista en el portal digital El Montonero, autor de decenas de libros, crónicas, testimonio, ensayo, y últimamente de comparatismo como ¿qué es república? ¿Qué es nación? Civilizaciones comparadas. Un infatigable investigador y crítico damos inicio al diálogo con la intervención de 15 minutos de Hugo Neira y luego intervendrán nuestros panelistas, les harán comentarios y preguntas y luego pasaremos a las preguntas del público que pueden hacerla a través del chat de Facebook y Live. Tiene la palabra. Muchas gracias. A la vez un equipo como ustedes y también los jóvenes, un honor la invitación. Tengo 15 minutos y quiero, sin vanidad alguna, quiero comenzar diciendo no pertenezco deliberadamente a ningún partido político mientras esté en el cargo de director del Instituto de Gobierno, porque el académico debe ser neutral. Y yo tengo mis naciones, pero no mis clases, ningún alumno puede decir que yo lo he orientado hacia tal o cual camino político de ninguna manera, o ideológico, digamos, ¿no? Pero quiero decir rápidamente de dónde vengo, también mi formación, porque si no parecería un poco extraño lo que las dos ideas fundamentales que voy a poner en los últimos 10 minutos. En primer lugar, yo estudié en San Marcos. Trabajaba en una fábrica que daba la Avenida Colonial en esa época y trabajaba también y era estudiante. Estudié historia. Me dieron algunas becas en San Marcos porque me veían que estaba pues muy fatigado por el trabajo que tenía que hacer como obrero. Estaba muy peleado con mi padre porque no quería yo ser militar y bueno, pues me dijo no te ayudo, bueno, no me importa. Y entré a la Juventud Comunista, debo decirlo. Esa Juventud Comunista en ese momento, para que se sepa, no era pues cero, ¿no? Era un lugar en donde entraban las gentes que el Partido Comunista llamaba. Era más difícil entrar al Partido Comunista que al Club Nacional. Entonces teníamos una élite que no venía necesariamente de las clases populares, sino de las clases altas. Fernando Fuenzalida, Schweider y otras gentes más. Con el tiempo me separé del partido. Porque me pareció un partido pequeño, de poca importancia, y entré a un periódico, el diario Expreso, Mandongo Mujica, que era un diario que quería en ese momento romper con el poder que tenía el comercio y la prensa. Lo voy diciendo rápidamente. Entré por concurso público, junto con Raúl Vargas, con otras personas que fueron periodistas porque tenía una calidad de conocimientos. Eso, ¿por qué lo digo? Porque en un momento determinado cambió mi vida cuando el director José Antonio Encinas, el hijo del gran amigo de Mariátegui, el que ilustró a Mariátegui de la vida, cómo eran los indígenas, porque Mariátegui no conoció la sierra, me pidió que fuera a estudiar qué pasaba con los movimientos campesinos en el Cusco y que nadie entendía porque no era una guerrilla, pero tomaban las tierras de los campesinos, de los propietarios. Acá está el libro. Este libro se llama Cusco, Tierra y Muerte y cambió mi vida por una razón. Yo llegué, había sido formado por el doctor Porras junto con Mario Vargas Llosa y Macera en su casa para el trabajo con Porras. Y ahí aprendí
alguna cosa importante. El periodista, como el cronista en el siglo XVI, no es importante, sino el que habla, el que conoce. Entonces esto fue unas entrevistas a los campesinos que tomaban las haciendas porque consideraban que esas haciendas les habían quitado en el siglo XIX, y era verdad, y no mataban a nadie, no era una guerrilla, era una cosa muy extraña. El libro, al regresar a Lima, lo digo, no suelo decir así, porque me dan Sebastián Salazar Bondi y Pedro Escorza, que publicaba Populismo, mayores saben lo que es eso, unas ediciones masivas y baratas. Pero Hugo, has estado diciendo lo que los campesinos están hablando, los dirigentes. Encontré una élite de dirigentes campesinos que sabían hablar castellano y habían hecho vida militar, había servicio militar. Entonces tenían estrategias. ¿Cuál era su estrategia? Ocupar las haciendas sin matar a nadie, sin hacer daños a las personas, y justo cuando la policía no estaba en el sitio. Tenían una organización de 1.800 sindicatos en todo el sur, el movimiento más grande campesino que ha existido después de Túpac Amaru II. Y entonces Sebastián Salazar y Escorza me dijeron, reúne los artículos del periódico y hace un colofón. Colofón, publiqué Cusco, Tierra y Muerte, me dieron un premio en el Congreso, tenía 24 años, y ¿por qué razón? Porque estaban discutiendo la reforma agraria, la ley que mandó Belaúnde. Para decirlo sinceramente, que le echaron agua el partido aprista, que en ese momento estaba muy acercado a la derecha, y los odrillistas, senadores y diputados. Y no hubo reforma agraria con Belaúnde. Entonces, desgraciadamente, este libro me hizo, ¿por qué digo que me cambió la vida? Pasó un profesor francés, François Chevalier, que venía desde México a reclutar a algunos intelectuales para llevárselos a París. Chevalier le pidieron, porque era una eminencia, gran profesor de la Sorbona, que viniera a hacer un estudio en el Instituto de América Latina, y que tenían ya 3 personas estupendas. Entonces él dijo, América Latina es muy difícil para nosotros que somos racionales, y hay elementos extraños, y se necesita gente del continente mismo, por diversas razones, ¿no? Son cartesianos y no entienden muchas cosas nuestras. Entonces traía un mexicano, un brillante, un brasileño, y citaba un peruano. Entonces me dijo, mire Neira, venga usted a trabajar como chercheur, investigador en París. Le damos un contrato por el primer año. Si sale bien, le damos un contrato por 4 años más y usted estudia lo que usted quiere. Pero era investigador. Fui a Francia, fui investigador y estudié ciencias políticas. Y no estaba en el Perú con el momento del golpe de Estado de Velasco para la reforma agraria. Eso lo dejo para después. Después de los 7 años de vida con el periodo de Velasco, me fui de nuevo a Europa, me recibieron y estudié Ciencias Sociales en la Haute École de Ciencias Sociales. Quiero decir esto, que difícilmente hay un sudamericano que haya estado 2 veces en esas sesiones. Quiero explicarme. Francia tiene universidades, pero encima de ellas tiene unas escuelas, altas escuelas, en las que no se entra fácilmente, porque las universidades sí son para todo el mundo. Cualquier persona puede ingresar, tiene derecho, pero las escuelas los miden, y ahí se educa la élite, tanto política como económica, diplomática, lo que sea. Entonces yo tengo una formación doble. En ese momento volví por 1 año al Perú, que era un desastre, regresé en el momento de Sendero, y regresé y me presenté como profesor, candidato a ser profesor. Yo he sido profesor en Francia. Sepan ustedes que nadie es catedrático en Francia y en Europa si no pasa por un concurso público.
cosa que no tenemos en el Perú hasta ahora. Y entonces gané el concurso la tercera vez, porque francamente era difícil. Había una prueba de escritura, luego de una exposición y luego de un grupo pequeño. Entonces hice mi carrera académica durante 27 años y me jubilé y volví al Perú en el año 2000. Y desde ahí he estado en 2 universidades trabajando. Entonces, quiero decir sencillamente por qué digo todo eso. Porque en el tiempo que estuve de funcionario, me pidieron que tuviera que tener la nacionalidad francesa. No perdía la mía. Mi rector me dijo, un poco burlonamente, no va a perder usted su pasaporte verde. Francia es respetuosa, salvo Alemania y Japón, se tienen que denunciar a su entidad. ¿Y por qué? Porque me dijeron, usted trabaja en una universidad, la universidad que te lo llame, pero en cualquier momento el Ministerio de Educación lo llama para una misión. He tenido más de 15 misiones de educación. Difícilmente un sudamericano las ha tenido. Y conozco el mundo. Es lo que por eso vengo a decirles, que lo que voy a decirles no es pues la de cualquier persona que ha hecho unos estudios y se volvió inmediatamente. Por ese lado, mi formación es europea, o sea, multidisciplinaria. Incluso me obligaron a hacer un curso de filosofía. Era una lista de filosofía, de filósofos, que eligiera uno. Y una lista de lo que son los etnólogos o antropólogos. Ellos dicen etnólogos, antropólogos. Tomé Lévi-Strauss. Estudiar un año con Lévi-Strauss es estudiar con Einstein. Entonces por eso les digo, ya terminé con mi presentación y por eso mis libros y mis trabajos son tan particulares, porque me apoyo en 2 o 3 disciplinas. ¿Por qué? Porque lo más difícil de entender es el ser humano, la sociedad humana. Por eso, tanto la psicología como las ciencias sociales son ciencias más o menos cercanas a la verdad, porque el ser humano es extremadamente complejo. Somos razonables y tenemos sentimientos y emociones que modifican las cosas. Bien, segundo punto. Hablemos de lo que el Perú ha progresado. Primero, como se dice, la miel y después la hiel, porque después voy a decir algo terrible. El Perú de este tiempo ya no es el del siglo XXI, del siglo XX. El Perú en ese momento es una sociedad alfabeta. Lo dice el Instituto de Estadística del Perú. Alfabeta. Y queda 10% de analfabetos. Pero por supuesto, la mayoría de los peruanos son alfabetos, pero no leen, son ilustrados. No les gusta la lectura, ni los periódicos lo compran, tienen un problema. La educación ha retrocedido. Muy bien. Segundo elemento positivo, la mayoría de la población peruana está en la costa, ya no está en la sierra. Es la primera vez en la historia milenaria del Perú que las cuencas del mundo andino están vaciadas, se han volcado a las ciudades y al mundo campesino. Acá tenemos 2 cosas importantes, porque es más fácil la comunicación entre peruanos en una zona llana. ¿Qué cosa es lo peor que tenemos? La educación. Yo estoy indignado de la situación de la educación popular en los colegios nacionales. Estamos en las pruebas de PISA en el último lugar, siempre en los últimos lugares.
Yo estudié en el Melitón Carvajal. Se estudiaban una serie de materias, tanto humanistas como científicas, y eso lo dejaron. ¿Cómo es posible que en un momento determinado en el Perú las clases eran de solo 500 horas al año, cuando los jóvenes iban solo por la mañana? Nosotros, y mi generación de los años 70, que se ha ido muriendo de a poco, Matos Mar, Fuensalida, teníamos 1.600 horas de clase por año y no 500. O sea, yo he hecho una secundaria que es 3 veces más grande, 15 años, en relación a las actuales. Entonces ha habido una quiebra en la educación y se nota en los candidatos políticos, como puede ser, por ejemplo, lo que está, sin querer faltar el respeto a nadie, lo que son los candidatos políticos que hemos tenido en los últimos 20 años, con algunas excepciones. Hay una crisis de la cultura en el Perú, gravísima, de la no lectura. Entonces, ahora bien, ¿a dónde voy al gran tema? He pensado mucho sobre el tema peruano, todo el tiempo. Me hago una pregunta que, si fuera una conversación, te diría, ¿qué nos falta? ¿Qué cosa no se hizo a tiempo? No se hizo a tiempo algo decisivo en el siglo XIX. Yo no les voy a preguntar a los mayores, pero les preguntaría a los que permiten, si me permiten, y extiendo un poquito más el tiempo, a los 3 jóvenes que me van a preguntar, que me van a hacer preguntas. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Es posible? No, ¿es posible hacerles una pregunta y preguntarles algo? Oh, sí. Oh, sí. ¿Qué cosa cambió la economía? ¿Qué cosa cambió el capitalismo? ¿En qué momento se modificó? ¿Cuándo llegó la modernidad y en qué lugar? Los adultos más grandes no lo digan. Quiero saber si los jóvenes lo saben. Ángel o Caterine. ¿Cuándo dejaron de tener carrozas con caballo? ¿Cuándo? ¿Sí se me escucha? Sí. ¿Cuándo? Con la época del guano, aquí en el Perú. No, en el mundo. Bueno, en el mundo. Un avance importante en el mundo fue con las revoluciones industriales. De ahí ¡bravo! Va a partir el capitalismo. ¡Bravo! Ahí comienza con Watt, James Watt, la máquina de vapor. Eso era en el siglo XIX. ¿Qué pasó en el Perú en el siglo XIX que no, en vez de comprar ferrocarriles, no trajeron la máquina de vapor? Ahí nos quedamos detrás, porque el Perú no ha entrado a la revolución industrial. ¿Y les parece normal? No es normal. Entonces pueden decirme, es muy difícil entrar a la revolución industrial. No es difícil, pero sí inevitable. Y entonces, hay países europeos y además norteamericanos o canadienses, Australia, que ya están en la revolución industrial. La revolución industrial son varias olas, ¿no? Primero fue la máquina de vapor, después vino la gasolina, el petróleo, la electricidad, y hoy día sabemos perfectamente esto que nos está permitiendo conversar, la tecnología moderna. Por supuesto, no nos vamos a poner a fabricar ferrocarriles, automóviles, porque eso ya lo hacen otros. Pero sí lo han hecho los países del Asia, como Corea del Sur. En 1950, Corea del Sur tenía la misma pobreza que el Perú. Y hoy día nosotros tenemos 200 millones de dólares per cápita de Producto Interno Bruto, y ellos tienen 900, ya varias veces más. ¿Qué pasó? Se transformaron en países industriales, pero ya no con la metálica, con las fábricas, no con
aparatos modernos, como es el aparato que estoy usando, y otros más, y además tengan en cuenta también los medicamentos. Si el Perú no da el salto a la química, a la física, a los medicamentos, a la industria nueva de la salud, de lo vital, no vamos a poder vivir, porque ya no cabe población en el Perú. Yo cuando terminaba secundaria había 10 millones de peruanos, hoy hay 30 millones de peruanos y la población no va a dejar de crecer. ¿Dónde van a caber los informales de los próximos años? ¿Qué empleo van a tener si no hay sitio? ¿Y por qué el mundo andino está abandonado? A propósito de las modificaciones, alguien me preguntó sobre el caso de la reforma agraria. Olvídense la palabra reforma agraria. Nos perdemos ahí. A un alumno lo he corregido, me dice, ¿para qué sirvió la reforma agraria y el latifundio ha vuelto a empezar con empresas privadas? Le digo, el tema no es el tamaño del territorio, del feudalismo, es la relación de trabajo, en donde los indígenas trabajaban gratis para los hacendados. Mis tíos hacendados, ¿saben lo que decían a un campesino? Tú me vas a trabajar, yo te doy un lote de tierra, tú trabajas y de lo que produces le das a tu familia. Los otros 18 días trabajas para mí. No había dinero ni moneda, era un sistema precapitalismo. ¿Y qué hay el día de hoy? Abran, las estadísticas no mienten, abran el diccionario de las estadísticas del Perú. 2 millones de campesinos con tierra, de Puno a Cajamarca. Y todo el mundo dice, fracasó la reforma agraria. ¿Qué fracasó de qué? Los alimentos que llegan al Perú, a Lima, a maíz, ¿de quién lo tiene? Campesinos propietarios. 2 millones de campesinos. Ya no hay latifundismo. Habrá grandes empresas, estupendo, que paguen salarios. Entonces, eso cambió. Primer cambio, que no lo hizo una democracia. Aya de la Torre jamás discutió eso. Dijo, qué lástima que no se hizo con la democracia. Cierto, pero vamos a ver el otro tema. La otra gran transformación que tuvo el Perú fue que las gentes de los Andes se cansaron de esperar la modernidad y marcharon a la ciudad. Eso le llamó Jorge Basadre, le llamó las hojotas rabiosas, las hojotas porfiadas. Las hojotas porfiadas llegaron acá con la migración y crearon su propia economía. Y eso lo descubrió muy bien De Soto. Los verdaderos empresarios están abajo, no estaban arriba. Y se hicieron de su trabajo y todo lo demás. Y crearon toda la periférica peruana. 2 fenómenos sociales que no pertenecieron a ningún partido. Y de eso no se puede hablar entonces. Eso cambió el Perú, cambió la sociedad y está esperando el salto tecnológico. Nosotros necesitamos 2 cosas para estar en el siglo XXI. Me atrevo a decirles que no estamos en el siglo XXI. Creemos que estamos en el siglo XXI. Ni siquiera estamos en el siglo XX. En el siglo XX, a ese partido en el que yo nunca pertenecí, le cerraron la puerta desde el año 32 al 56. Y cuando regresó ahí a la Torre, era un partido socialdemócrata. Un socialdemócrata es economía abierta y Estado fuerte, Estado importante para ocuparse de una sola cosa, a mi criterio, que solamente debe ocuparse el Estado. Por lo demás están las empresas, son necesarias. Por eso se hundió la Unión Soviética, por no tener esos empleados. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Educación y salud. Educación y salud. Y por lo tanto,
ciudadanos tienen que pagar más impuestos, porque esa es una vergüenza. 14% de los peruanos pagan impuestos. Yo lo pago, los amigos que me han invitado lo pagan. ¿Y los demás qué? Entonces, esta sociedad está retrasada en el Estado y en la sociedad misma. Necesitamos dos cosas: conocimiento y ciencia para entrar al mundo de la economía mundial. Y para eso hay que todo el sistema de educación y del Estado hay que modificarlo. Y nada, eso ya no necesitamos revoluciones. Quiero terminar. Eso se hace por reformas para llegar a la modernidad. No hemos entrado a la modernidad. Un solo ejemplo, con perdón. Las señoras, con mucho respeto, yo soy abanquino, viví mucho en la tierra. Lo que he hecho en política ha sido siempre apoyando a los campesinos. Ahora que hoy día las veo por la televisión, no quieren ser vacunadas, no quieren ponerse la mascarilla. Perdón, señor, ¿cómo nos hemos olvidado de darles a las amas de casa campesinas o del sector social que merecen una educación particular para que eduquen? No conocen. Este es un país de diversos tiempos. Hay gente que todavía está en la Edad Media, otras están muy avanzadas. De educación y el conocimiento. Hay que enviar a jóvenes, pero para que aprendan cosas. Eso lo hizo al final del siglo. No estamos en el siglo XX. Hugo, gracias por tu comentario, ¿no? Toca un tema medular que es el tema de la transformación digital actual en el siglo XXI. Pero yo creo que podremos hablar más adelante sobre eso. Lo que me gustaría ahora es empezar el diálogo con nuestros panelistas, quienes van a formular sus inquietudes, ¿no? Vamos a empezar con Ángela Castro. Ella es natural de Lima, estudió en la Universidad Católica, donde se graduará como ingeniera geóloga, ¿no? Ángela anhela un país que acepte, respeta y permite el progreso de las minorías y de las poblaciones vulnerables, donde prime la igualdad de género y se cuide el medio ambiente usando la energía renovable. Adelante, Ángela, tú puedes formular tus inquietudes a Hugo. Va en torno de nación que se describe Inglaterra y al Perú. Muy buena pregunta. Yo he escrito un libro como Nación y se nota que usted... Una sorpresa. Hice eso porque estaba en Francia y tenía documentos, ¿no?, para entrenarme un poco en las primeras naciones de Europa. Y me quedé con una sorpresa, se puede decir, que los franceses se demoraron 9 siglos para ser una nación. Porque al comienzo eran muy diversos, incluso no hablaban todos y hablaban otras lenguas. Entonces, no quiere decir que necesitamos 9 siglos. Hoy día las cosas avanzan más por las comunicaciones, pero se demora un poco tiempo. Pero en un momento pasó una cosa muy importante. En un instante, en la Revolución Francesa, que no hubo una revolución así, ¿no? El caso es que el rey llamó a los estados generales. Eso se llamaba, los estados eran estamentos. Por un lado había la iglesia, la nobleza y el estado llano. Llamó a los representantes de eso. Hacía 70 años que no hacía, porque estaba con una quiebra. Había ayudado a los norteamericanos en la guerra, estaba quebrado y quería pedirles permiso
como la ley lo mandaba, para mayores impuestos. Así comenzó. El rey los llamó. En un momento determinado, los nobles se dieron cuenta que había crecido la población de los llanos, de los plebeyos. Dijeron, no nos conviene, vamos a hacer un voto por estatuto. O sea, un voto de la iglesia, un voto de la nobleza y el voto. Entonces, había ya gente culta en el mundo burgués ascendente, ¿no? Los que iban a ser después los revolucionarios, le dijeron, no, voto por persona. Eran 700 no nobles, y puras y nobles 300. La nobleza dijo, esa cosa que en política nunca hay que hacer, nos vamos y se salieron. Hasta el día de hoy no han vuelto. La nobleza inglesa jamás hizo una cosa así. Y entonces el rey vino y le dijo, se disuelve. Era una palabra, Danton, le dijo, majestad, hemos venido como porque usted nos ha llamado, pero nosotros representamos la nación. Ya había nación. Y no nos vamos de acá. ¿Y cómo se llamó eso? Se llamó la Asamblea Nacional. Pero a nosotros nos ha pasado lo contrario. Ha venido primero Bolívar, ha venido San Martín Bolívar, pero primero hemos tenido Estado y República y después vamos a formar la nación. Va formándose, porque acá hay dos culturas. Puedo decir más cosas, pero para hacerlo rápido, acá hay dos culturas, ¿eh? Hay la cultura andina y la cultura criolla. Hay que reconocer, ¿no? Una cosa es el vals y otra es el huayno. No es mejor ni no es así. El Perú es muy complejo, tiene mucho, pero se está transformando, y Lima es un lugar donde se transforman en gentes nuevas, ¿no? Con mestizajes también culturales. Y de a pocos nos va llegando la amistad. Pero el día que, ¿cómo puedo decirte? Estamos en un hotel de Nueva York, viene un texano, no, de Texas, ¿ah? Y el norteamericano lo atiende y al tiro se da cuenta que es de Texas. Y lo trata bien porque es norteamericano, pues. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué ha hecho usted para venir? Y ya. Nosotros todavía no quiero molestar a mis hermanos que son arequipeños, yo no lo soy, nací en Arequipa, pero el día que yo escuche decir a un arequipeño, ¿qué cosa eres tú? Primero, ya, yo soy arequipeño, no pues, ¿qué nación tienes? Cuando me diga primero, yo soy peruano y nací en Arequipa, voy a champán, ya llegó la nación, pero todavía somos muy regionalistas. Cusco y Arequipa andan todo el tiempo peleándose. ¿Y qué tiene que ver Puno con Piura? ¿Cómo arreglaríamos eso? ¿Sabes cómo? El mismo colegio y ferrocarriles, caminos, para que se encuentre la gente, para que se conozca. Eso nos falta. Europa es chiquita y la gente viaja y se encuentra, pero ya nos va llegando dos cosas juntas. Gastronomía, porque es la mejor del mundo, ¿verdad? Es muy buena, pero no hay que comerla todos los días. Segundo, el fútbol. Ahí sí, el deporte, sentimos la pasión. La nación es un amor colectivo. Todavía tenemos que tener eso. Entonces, pero va a llegar. ¿Cuántos peruanos por pobreza o por dificultad no conocen Machu Picchu? ¿Cuándo los han ayudado a ir? Ahí van los turistas. Se forja la nación, es un elemento, ¿no? Por eso lleva tiempo. Bien. Gracias, Hugo. ¿Alguna repregunta, Ángela? O si no... ¿Se mencionó? ¿Cómo dejar? Mira, tenemos culturas y tenemos cientos. Puedo contar una anécdota que se repite larga. En Francia no tenía, después tenía la nacionalidad por historia, en fin. Pero en un momento tenía un documento, pues, que tenía que ir a la municipalidad a que volvieran a darme el permiso para...
me había llevado al comercio, la Embajada del Perú, le había pedido el periódico, estaba leyendo en una sala enorme, gigantesca, en la que había muchísimas gentes, musulmanes, africanos, extranjeros, todos esperando pues que los llamaran, ¿no? Yo estaba leyendo ahí y veo que pasa una cola, un señor bajito, me mira el periódico. Este es peruano. Me pasó así, me acerco y le digo, tú eres peruano, ¿no? Me dice, sí, yo soy peruano. ¿Tú? Sí. ¿Qué haces acá? Estudio, trabajo y tal. Yo me voy a Costa Rica, te presento a mi mujer del Perú. No, ya no quiero saber nada, nunca, ya no vuelvo. Dije yo, bueno, pues está muy bien. Mi mujer tiene tierras y voy a trabajar y tal. Y me senté, y de repente en el periódico, en el comercio, en la última página, como siempre, deportes. Alianza campeón. Caray, dije yo, este debe ser aliancista. Me acerqué, le dije, ¿qué quieres? Me dijo, no quiero saber nada. Pero digo, el campeonato de fútbol, le digo, le digo, Alianza campeón. No me diga, me dice, agarra, ¿me lo regalas? Le digo, sí. Me regreso, me siento, estoy leyendo un librito y a mi costado de repente noto que hay alguien. El tipo me dice, hermano, Alianza campeón, y un abrazo. Un abrazo, llorando. No se nos quita lo peruano de ninguna manera. Y eso que ahora está en segunda, ¿eh? Pero ahora continuamos con... Es una broma. Gracias. Continuamos con Caterina Marazo. Caterina nació en Puno y estudia arquitectura en la Universidad Ricardo Palma es arquitecta en la Universidad Ricardo Palma y cursa estudios complementarios en educación en la transformación digital. Dice, Caterina quiere un Perú que cuide el medio ambiente con reciclaje omnipresente, que destierre la viveza criolla y la mentira como regla de conducta para acceder al éxito. Caterina, adelante. Gracias, Rafael. ¿Qué tal, Hugo? Extiendo mis saludos. Bueno, yo sí, quizás me gustaría tocar algunos temas un poquito más actuales, entrar un poquito hacia la opinión. Siempre me ha parecido una muy buena fórmula saber cosas del pasado, ¿no? Y ver nuestra realidad en el presente, como harían, ¿no?, las culturas, como en este caso de China, que mucho de sus costumbres y su cultura la tomaron y la han evolucionado a tal punto de que han amalgamado todo el collage de información o los cambios que tuvieron. Y bueno, el tema en sí, me gustaría decirle, memoria a corto plazo. Nosotros tenemos un contexto educativo que es muy desigual. Eso lo sabemos a partir de región, nacional. Y bueno, sucede mucho que dejamos al Estado como paternal, ¿no? Que nos tiene que dar tablets para los niños, que nos tienen que dar soluciones, nos tienen que dar una ley sobre la reforma educativa, entre otros. Pero hay algo que sí me ha gustado y ser parte de todo esto, es que cuando el Estado y los padres o las instituciones que debieron apoyarnos fallaron, todos nosotros nos levantamos. Exigimos algo en concreto, ¿no? Entonces surgió este bombardeo, diría yo, de información en base a una herramienta muy curiosa que es el celular, ¿no? Entonces, de lo que estuvimos rezagados por mucho tiempo, comenzamos a dar un salto tecnológico. Ahora está muy bien, ¿no? Nos ayuda a que todos podamos llevar clases virtuales, conozcamos un poco más el mundo. ¿Qué es lo que me preocupa? Y me gustaría que dé su opinión sobre un tema ya educativo en su experiencia, ¿no? Y su análisis como sociólogo, es ¿qué va a pasar con la juventud? De ahí lo voy a explicar, de la generación del TikTok. La generación de TikTok es esta generación en la que todos se informan videitos cortos, ¿no? La información llega como flashback, pero llega un punto en el que tanta información no se conecta, ¿no? Inclusive ayer leyeron sobre algún aspecto político, al día siguiente ya no lo recuerdan. Entonces, ¿qué podríamos hacer para aprovechar todo lo que está sucediendo en base al desarrollo tecnológico y las oportunidades y combatir este problema de la memoria a corto plazo? En su opinión, esa sería mi duda y mi cuestión. Gracias.
Pues mi opinión es que hay que volver al sistema estándar del planeta. Yo he sido profesor en Francia, mis alumnos tenían también todos los medios tecnológicos que tienen normalmente, pero leían libros y les habían enseñado a leer libros, a saber hacer comentarios, discusiones con los textos mismos, ¿cierto? Yo tengo que darle una clase a mis alumnos que a veces son doctores de cómo deben comportarse con un texto. La sabiduría está en los libros. La información es otra cosa, es la rapidez. Pero si yo tengo rapidez, tengo un PDF, te lo voy a enviar a ti, eso son unos segundos en que llega. Pero para que ese PDF de 700 páginas lo leas, te vas a llevar varios días. Entonces el tiempo cognitivo no es el tiempo de la información. La comunicación es una cosa, el conocimiento, el comprender algo es otra cosa, porque el cerebro no funciona de esa manera. Tenemos que ver si algo es cierto, verdadero, equivocado, excesivo, tener saber, razonar, y eso ha salido. Ha salido porque le pidieron al Perú que sacaran los cursos de humanidad. ¿Por qué lo hicieron? Para fabricar una juventud que no sabe lógica, que no sabe leer un texto complicado, que no tiene el hábito de la lectura. Entonces, eso es gravísimo y hay que decir, nos hemos equivocado. Es muy difícil porque en el Perú nadie se equivoca. ¿Tú conoces a algún político que haya dicho me equivoqué? Nunca, todos son geniales. A mí me preocupa mucho, pero otra cosa más fundamental. Hay un libro de Jorge Basadre. Yo siempre, estos libros no son míos, los pido para llamar la atención. Mentira, son mis libros, ¿no? Entonces, por acá está un libro que escribió Jorge Basadre al final de su vida, que se llama El azar en la historia. Es un libro muy... Y el tema importante, el tema que le preocupaba son las élites. Perú, un libro de los años jóvenes. ¿Qué importancia tiene eso? No es una vanidad. Siempre hay élites, pues. En el fútbol hay un Maradona, pues hay un Messi que mete goles, pues, ¿no? En todos tienen un grupo de personas. Siempre hay los 10 mejores corredores, los 10 mejores jugadores de tal cosa. O sea que eso no va contra que la gente tiene que tener oportunidad, la misma oportunidad, pero unos corren más rápido que los otros. A lo que yo voy es que se necesita élites como la que ustedes están formándose para formar a los otros y que vengan del sector popular justamente. En ese momento que hay esa élite de origen popular y origen natural, entonces el Perú va a tener otra cosa, porque hasta ahora está separado el que sabe leer en las buenas universidades y el que no agarra un libro nunca. Se ha creado una clase prácticamente de esclavos, de siervos, que van a poder ser un buen técnico, pero no el gerente. Ella estudió en el Pacífico, se fue a Estados Unidos y regresa. Hay que acabar con eso. La educación es básica. Lo digo porque, por Dios, la educación que me dieron en el Milton Carvajal era increíble. Aprendí muchas cosas, hasta el deporte que practicábamos. Yo practicaba esgrima. ¿Se dan cuenta? Es como si hubiera estudiado en un colegio en Suiza, ¿no? Y estudiamos de todo. Ese es el punto más débil que tenemos en este momento y no hablo de eso y no les da la gana de cambiarlo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no cambian eso? Caterina, después seguimos con la repregunta contigo, ¿no? Vamos a dar paso a la oportunidad a Javier, ¿no? Javier Ceballos es natural de Cajamarca y concluyó sus estudios secundarios en un colegio de alto rendimiento. Estudia Derecho en la Universidad Pedro Ruiz Gallo.
Javier desea un país educado que sea consecuencia de un pacto político, una nueva constitución, Congreso bicameral y una nación que haya sido capaz de desterrarla. Adelante, Javier. Desterrar la corrupción. Perdón, la corrupción. Sí. Mil disculpas. Sí. Tienes razón. Buenas tardes. Sí, reitero nuevamente los saludos. Gracias. He estado muy atento a su participación, Hugo. Y bueno, usted mencionó 2 puntos importantes: conocimiento y ciencia. Esto se puede hacer, pero si es que no está esta parte política que quiera enfatizar, no es posible. Por ejemplo, Enrique Dussel concibe a la política como desde la potencia, el poder del pueblo que se delega a las potestas, pero que debe tener ética. Un principio debe afirmar la vida; el segundo, que debe ser legítima, o sea, de acuerdo con los conciudadanos; y tercero, que sean cosas reales, no utópicas. En ese sentido, mi pregunta es: ¿cómo concibe la política usted? ¿La política debe ser mercantilizada? ¿Se debe orientar en la parte del pueblo? Entonces, ¿cómo concibe la política? Y luego, si hay que hacer una reforma del Estado peruano, ¿cómo sería? ¿Un Estado más débil, más fuerte? ¿Cuáles serían esos puntos para reformar el Estado? Muy bien. La primera cosa, la política, la definición que nos pertenece, es de la academia, es una acción para resolver conflictos. ¿Por qué? Porque toda sociedad es inestable, que hay intereses diversos. Entonces, no soñemos con que no haya conflicto. Una huelga, ¿no? Un enfrentamiento de un partido con otro. Por eso el debate viene desde Atenas. El debate, la discusión viene de Atenas. Entonces, y la idea de que hay mayorías y minorías, ¿no? Y la mayoría debe respetar a la minoría. Entonces, esto es así, no hay que asustarse. La democracia permite que haya pues este enfrentamiento que no es guerra. Al rival no hay enemigo en política. El enemigo es el que o lo matas o te matan. Es rival, como es rival de un partido de fútbol, 2 equipos. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso el elemento de la tolerancia es importante. Si a mí me viene un alumno, un amigo, me dice: yo estoy por Sendero Luminoso, yo no le voy a decir eres un imbécil o cualquier cosa así. Le voy a decir: ¿por qué? Convénceme. ¿Por qué razón? Los muertos que ha habido, la derrota, cuando los campesinos no querían seguir. ¿Qué haces con eso? Bueno, tolerancia. La hemos perdido. Eso es muy malo, ¿eh? Hay que volver a que el otro existe, por favor. Otro existe. La otra cosa fundamental es lo siguiente. Los sueldos en el Estado son muy pobres. Muchas gentes están en lugares valiosos. Yo estuve el director de la Biblioteca Nacional. Renuncié al 3er año. Roban los libros caros, los libros extraordinarios del periodo colonial, y los venden a las familias más ricas de Lima, que tienen los libros con el sello de la biblioteca. Yo dije: no puedo hacerlo. Era imposible echar a los funcionarios o funcionarias que habíamos encontrado. Es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, tenían un salario bajísimo. ¿Qué hace una pobre muchacha bibliotecaria con la madre con cáncer y no puede enviarla a los Estados Unidos? Roba pues un documento del siglo XVI que un norteamericano se lo compra por $20,000. ¿Ah? Imagínate un libro quechua castellano. ¡Wow! Bueno, hay que pagar mejor. Segundo,
¿Cómo se hace para pagar mejor? Menos personal. Y por favor, por el amor de Dios, lo tienen otros países de América Latina y del mundo. Concurso público para entrar. Porque los ministerios son el botín de cada partido político. Entonces, donde ha estado un cierto tiempo Ollanta, el presidente, han entrado un montón de gentes de un sector social que siempre dice que son los caviares, pues han entrado por todo lado. Entonces, ¿qué es eso? El Estado debe ser eficaz, fuerte. Yo no creo en el liberalismo del Estado débil, no. El Estado debe ocuparse no de las empresas. Eso fue un error nuestro en la época de Velasco. Nos faltaba recursos. No, lo mejor es que ciertas cosas, como en Europa, deben ser gratuitas. La educación, la salud y también el cuidado ante la delincuencia, ¿cierto? El orden, se necesita orden. Pero quiero decirles algo más, que me viene todo esto a la cabeza, me preocupa. Los peruanos de hoy, ¿cierto? Tu generación, la de nosotros también, hemos pasado a otra época que ya, como decía, no hay analfabetos. Y en los tiempos que había analfabetos, o eran la gente muy pobre, o no tenía buena educación, necesitaban su diputado, ¿no es cierto? Su representante. ¿Qué pasa hoy día? La gente quiere participar políticamente. Y no podemos hacer pues una asamblea de 32 millones de habitantes. Entonces hay que inventar otras instituciones para la democracia sin cambiar el Congreso, que haya un Senado también y que haya algún tipo de organización que, por ejemplo, a las gentes que están en los pueblos los recojan 2 veces al año, los inviten a la capital y tengan una asamblea de reunión directa de las mujeres del pueblo y los hombres del pueblo, para que vayan. Hay que inventar nuestras instituciones porque la gente ya no se siente chiquita, no necesita el abogado que explique por ellos. Tiene una señora que está en el mercado, sabe dónde le aprieta el zapato, pues sabe muchísimo de la economía del país y todo. Hay que sumar e inventar algo propio, porque nos ha ganado la velocidad con que la sociedad se ha formado. Esta es una sociedad moderna, pero con muy bajos salarios. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que crear un tipo de institución, o preguntas, o maneras de hacerles preguntas a ellos, no las encuestas. ¿Por qué no puede haber en cada hogar peruano, en todas partes, un aparatito en la que tiene un botón rojo y negro? Le preguntan en el Estado, ¿usted cree que deberíamos hacer las elecciones inmediatamente o no? Apriete, ruco. ¿Por qué no? ¿Por qué no le consultamos al pueblo? ¿Por qué no hacemos otras instituciones? Inventemos, pues, porque somos originales. Somos un país muy especial. Gracias, Hugo. Vamos a dar paso ahora a preguntas del público, ¿no? Irina Ávila, que es fundadora de Suya y Pacha, va a dirigir las preguntas a los panelistas. ¿Okay? Irina. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar presentes en este interesante evento. Felicitaciones, doctor Neira. Le hago llegar de parte del público las siguientes preguntas. Tenemos bastantes temas sobre políticas y voy a empezar por esas, ¿no? Sí. Viene desde Madre de Dios. Un saludo también a Talía Hurtado. Ella nos pregunta por qué cree que no hemos tenido una clase dirigente que lidere un proyecto como país, ¿no? Como nación. ¿Por qué cree que las personas más estudiadas no quieren participar en la política? Y sin embargo, tenemos más de 20 candidatos a la presidencia. Y bien, ¿qué nos dice, doctor Neira? Yo soy el primero a evitar ser candidato de algo. ¿Saben por qué? Pues el derecho a subsistir. En cuanto uno tiene poder, ¿no? Y es una tradición peruana, después no te perdonan que tengas
seas presidente o ministro, después te persigue. De todas maneras te persigue. O sea que hay muchas gentes, como en mi caso, que no te... Entonces han creado, yo digo que soy político, la mitad de mis amigos estudiantes ya me pierden el respeto, porque piensan que se quiere llegar al poder para robar. Bueno, la verdad que es así, ¿no? No solamente ha pasado con presidentes, ha pasado con presidentes de regiones. Hay varios que se fueron por Ecuador. ¿Pero qué ha pasado acá? Que se han querido volverse ricos de la noche a la mañana. Es una cosa tremenda. El que menos huimea, incluso hasta la policía por 50 soles, 20 soles, hay que pagarles mejor. Problema tremendo. Pero yo sí creo que puede venir un grupo sano, con capacidad profesional para no hacer eso. No todos los ministros han pasado, por ejemplo, yo he conocido de Toledo, eran estables y los siguen siendo, mucho dinero. Y nosotros, en el gobierno de Velasco, que no había Congreso enfrente, los periódicos se atrevían y después los intervinieron. No tocamos sol. Cuando vino el gobierno de Belaúnde, lo han perseguido a nosotros. ¿Por qué no lo hicieron? Porque veníamos del partido de izquierda y algunos apristas con una ética. No nos dio la gana de robar, pues. ¿Usted cree, querida amiga, que las embajadas están por gusto? El embajador de Francia aquí sabía todo. ¿Usted cree que me iban a recibir los franceses si yo hubiera sido corrupto? De ninguna manera. Me mandaban, no entran en vainas, ¿ah? Me mandaban al diablo. ¿Ah? Pero yo me fui y sabían que estaba, que no tenía un centavo en el bolsillo. Entonces, no hicimos eso. Héctor Béjar, Carlos Delgado, nosotros, Béjar había hecho la guerrilla. Entonces, nada de eso. Vino después, vino los 80, los 90. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos volvimos locos. ¿Y qué vale la pena robar, por favor? ¿Qué gana Toledo con la plata que tiene metida por ahí y Fujimori que la tiene en algún banco chino en el Asia? No está disfrutando de eso. Entonces se ha vuelto una especie de manía normal. Pasas por decir, no quiero decir la palabra, tonto, hay otra palabra que comienza con C, y no haces un dinero. Me lo han dicho en mi cara. Un día, cuando no había pandemia, caminando por Miraflores, café, entro al Tahiti, entro siempre, y un señor me dice, Neira. Le digo, sí. Me dice, Neira, Hugo Neira. Estoy parado. Siéntese, bueno. Comenzamos a conversar. Yo le digo, ¿qué cosa fue la cosa? Yo le digo, yo tengo 84 años y jamás he hecho... Lo que me dijo, 84 años, le dice a su padre, el joven, usted es un huevón. ¿Cómo es posible que me diga eso? En toda su vida no ha hecho ninguna riqueza. ¿Qué vale la riqueza? Y me persiguen. Yo duermo tranquilo y me va muy bien justamente porque me tratan bien. Tengo buenos salarios, pagan muy bien. Que me quedo callado y el padre le hizo señales con la ceja como diciéndole, estás escuchando. Probablemente estaban discutiendo, padre. Miren pues, si uno no lo hace, queda como un tonto. Cuidado con estas cosas de varones, ¿ah? Si uno no la hace, es un tonto. Doctor, también Carlos Chin nos pregunta qué tipo de democracia y cómo formar una buena participación política. Y la complemento con la pregunta de Heber, un joven universitario, que también pregunta que cómo sería de la participación de los jóvenes en la política del país. ¿Qué nos recomienda? Que estudien, que lean como locos. El conocimiento está en los libros.
¿No se han fijado que los médicos cuando tienen una duda van a ver sus libros? Estudien. Yo he estudiado toda mi vida. Estaría muerto si hubiera tenido otro tipo de vida. Yo no he fumado, no he bebido, no soy un santo, me he casado 3 veces. Entonces, pero ¿qué da? El cerebro es fundamental. Estudien. ¿Y por qué he tenido que estudiar? Porque el mundo ha ido cambiando. La antropología que yo estudié ya no es la misma. La sociología que yo estudié, yo viajo cada año viajo 3 meses. Las universidades saben eso, a volver a estudiar. A veces doy clases, por lo general voy a ver, porque como está moviéndose el mundo, la tecnología y todo, entonces tengo que seguir las disciplinas que he estudiado. Estudien todo el tiempo, tómenlo como un deporte, tómenlo como una cosa que es innata al ser humano. Somos Homo sapiens. Si no sabemos pensar y razonar, el saber está en los libros y se pueden equivocar y hay discusiones. Estudien enormemente, lean siempre y no crean todo. Hay que tener dudas, hay que saber dudar y tener una formación personal y una riqueza extraordinaria. ¿Saben? Hay un sociólogo francés, no voy a ser largo, que se llama Bourdieu. Bourdieu establece la calidad de una persona por dos capitales. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto ganas? La línea del capital de dinero, ¿no? ¿Y qué has escrito? ¿Qué nivel intelectual tienes? ¿Cómo usas tu tiempo libre? ¿Sabes qué es el capital simbólico? ¿Cuántas gentes hay del sector informal que tienen plata, que son millonarios, pero no saben hablar? No tienen capital simbólico. Necesita los 2 capitales para mandar en un país. Muchas gracias, doctor. Quizás los panelistas quieran hacer una pregunta respecto de la política actual. Una cosita, no me gusta la política que se está haciendo en Perú en general, porque no se quieren. No hay una clase política. De bajar al otro rápidamente, desacreditar. Eso no está bien. Hay que tratarse con respeto. La izquierda de respetar a la derecha a la izquierda. ¿Pero por qué? Si no hay derecha no puede ser izquierda, pues. No se necesitan. Son puntos de vista diversos. Hemos perdido el sentido cívico de respetar a los demás. Discutirlo, debatirlo, sí, pero no hay política. Polis quiere decir la ciudad. Y la actividad de todos. Y aquí hay la tendencia a quedarse unos cuantos, nada. No hemos salido de la colonia. Hugo, hay en lista como 30 preguntas. No quiero angustiarte con eso, ¿no? Pero creo que Irina puede seguir con las preguntas. No hay ningún problema. Sí, Eduardo Jiménez nos pregunta, lo felicita mucho por su presentación. ¿Y cuál es su opinión sobre el racismo en el Perú? ¿No cree usted que también esto constituye una de las limitaciones que tenemos en el país para salir adelante? Muchas. Es muy fácil tener norte. Por ejemplo, en los Estados Unidos están poniendo nerviosos. Cada vez hay más gente que no proviene de las migraciones del siglo XVI, XVII. Con otras palabras, que no son blancos, ¿no? Hay muchos chinos, asiáticos, latinos. Blancos están asustados. ¿Por qué? Hay una estadística que la mitad de los premios Nobel que tiene Estados Unidos, que es un país que tiene pues, los premios Nobel, es el país que viene primero en cantidad de premios Nobel, después viene Alemania. Bueno, la mitad son hijos de migrantes. ¿Cómo se puede, no? O sea, al entrar a Estados Unidos se enriquecen intelectualmente y tienen una mirada de repente distinta, asiáticos, etc. Bueno, eso ha hecho un gran daño acá, pero creo que se va aquí, como diría, es lo peor que puede haber.
Por eso es importante crear instituciones donde nos podemos encontrar gente distinta. Yo hice servicio militar. Y allí conocí gentes que no hubiera conocido. Luego entró un partido donde habían los hijos de papá, que eran el Partido Comunista, pero también había gentes de Puno, había gentes de verdad, venía del fondo del pueblo. Y la tercera cosa importante, los partidos son un lugar donde la gente se encuentra. Y luego los colegios. Qué bueno sería que los jóvenes que estudian en la Recoleta, en la Inmaculada, conozcan a los peruanos en un colegio nacional. Y los colegios nacional conozcan a los blanquitos para que no se estén maltratando. Eso siempre ha existido. Mi familia tenía que viajar y cuando llegué a Trujillo, era niño, me metieron en un colegio, del Estado, y era medio blanquito, rubito, le decían, gringo, bachichi, saca tu pichi para hacer ceviche. O sea que los racismos están de todo lado, ¿no? Y entonces nos vamos quitándolo poco a poco, con bromas y esas cosas. Pero es una ventaja porque somos una sociedad de diversas culturas. Tenemos todo acá, negros, chinos, asiáticos, todo, judíos. ¿Y por qué no? Eso es bueno, pues. Somos cosmopolitas sin darnos cuenta. Nina. Bien, gracias, doctor. Tenemos varios comentarios y preguntas sobre cómo mejorar la educación, la salud, sobre todo la ciencia, la tecnología. Y al respecto, Óscar Saldívar nos dice pues que el Estado debe proveer, ¿no?, todo esto, pero eso tiene un elevado costo. Con una presión tributaria del 14% del PBI, eso es imposible. Estimo que para lograrlo se requiere una presión tributaria del 20%. ¿Cree usted que se puede romper ese entrampamiento? Y a pocos. Varios puntos. Y a pocos. ¿Saben qué? Comiencen por las cosas más simples. Por ejemplo, gramática. ¿Ustedes creen, y lo digo a mis alumnos, ustedes creen que los muchachos norteamericanos no aprenden gramática? Si no aprendes la estructura de la gramática, no puedes aprender otra lengua. Gramática e historia, nada más, por los primeros años. No es un gran salto. Este país que tiene a Vargas Llosa y cuántos grandes, Vallejo, no tiene un curso de literatura. ¿Se da cuenta lo terrible que es formar jóvenes que nunca han escuchado un poema? Hay una relación entre esa no formación sentimental y los feminismos. ¿Por qué un muchacho sale y no sabe un poema? ¿Qué estará haciendo Estora, Gandini, Dulce, Rita, de Junco y Capulí, ahora que me asfixia Bizancio, que dormita la sangre como un flojo coñac dentro de mí? Por decir ese poema de Vallejo, ya soy maricón, pues no. Entonces hay que romper las resistencias varoniles de los adolescentes. Perdemos momento en las secundarias. Lo sé, porque veo venir los jóvenes de la secundaria no podrían estar en uno. En Estados Unidos lo que hacen, van al college, antes salen de la hike y van al college. El college es una escuela para que aprendan a estudiar y después van a la universidad, si no, no entran, ¿eh? No saben hacer un paper, no entran. Entonces, ¿por qué nos han quitado los estudios generales que había en mi época en San Marcos? Son errores gigantescos, gigantescos. Tiene que haber una preparación por lo menos de unos meses para que enseñen a tomar nota y esas cosas. Se puede hacer de a poquito. El problema está en la voluntad de hacerlo. Acá hay un complot de la clase alta que le dio miedo que los hijos de los cholos que llegaron fueran a ser también intelectuales. Y entonces los han enviado a colegios que solamente aprenden cosas mecánicas. Lo digo francamente.
que venga a discutir conmigo el señor Saavedra, que es el que ha introducido eso. Ese trabaja en el Banco Mundial y son los agentes del imperio, pues. Hay una pregunta de Johan Álvarez que él considera que es importante las ideas de la Ilustración. Van a ayudar a pasar una nueva época. ¿Usted considera eso? ¿Lo considera muy importante? Fundamentalmente. Cuando hicimos un viaje, a China con Vargas y yo, en la época de Velasco, cuando estuvimos mes y medio, le pedimos, porque él se interesó siempre, pregúntenle a Raúl, está en su casa, pero está bien. Entonces, ver la educación china. Eran unas casas de adobe, pobrísimos, asientos difíciles, pizarras y una educación extraordinaria. A cada vez que hablan de la educación comienzan a hablar de si está bien montados los baños y esas cosas. No, el tema está en el profesor, que traslada un conocimiento de una manera paternal, inteligente y presencial. Entonces, quedamos asombrados de esos niñitos, hijos de campesinos, que escuchaban las clases y discutían con el profesor. Todo lo demás, China, pues, es una cultura paralela a Occidente y que ha podido, como lo dijo una de las personas que están acá, absorbió la tecnología europea sin perder su cultura, y la mía también. No se pierde la cultura si aprendes matemática, tecnología, no se pierde, ¿cierto? Sobre todo mexicanos, peruanos y argentinos no lo perdemos, porque el argentino que va a perder, no se te ocurra, jamás, yo soy argentino, y ahí queda para siempre. Las huellas de la infancia son fundamentales. No tengan miedo de ir a otro país y aprender otras lenguas, porque uno no cambia para nada, sigue siendo el mismo. Como estaba contando del tema, ¿no? La peruanidad no se nos quita para nada, en lo bien y en lo mal. Bien, bueno, siguen las preguntas, ¿no? Llegando, sí, por favor, explóteme. Bueno, gracias. Entonces puedo asumir la posta. Bueno, estoy anotando aquí y el profesor Hugo nos dice, nos está enseñando a recuperar ciertos valores, por ejemplo, amor a la patria, honestidad, tolerancia, estudio. Es importantísimo para al menos para nuestra vida, con nuestros pares, con nuestra comunidad. Y regresando al tema de la juventud, porque también de esto se trata el evento, tocar también la juventud. Si bien puede ser muy estudiosa, puede ser muy preparada, pero hay estudios que nos dicen, y es fácil verlo, que hay mucha displicencia de los jóvenes para el cambio, o sea, que están renuentes al cambio, que siguen su cotidiana vida. Hay mucha superficialidad. Entonces, ¿cómo ser disruptivos, Hugo? Nuestra sociedad, hay que decirlo, es profundamente más que conservadora. Es un tipo de estructura inmóvil. No los modifica gran cosa. Por ejemplo, en el siglo XIX, los primeros 20 años después de la independencia, fue un desastre por la guerra de los caudillos. Arruinaron las haciendas y todo. Pero llegó el momento del dinero, llegó el guano. Y aparecieron bancos y millonarios. En ese momento, la clase dirigente que estaba en el poder pudo
transformar la sociedad tomando las novedades que estaban en Inglaterra, como lo hizo Francia y Alemania, traerse a la máquina de Watt del vapor, hubiera cambiado todo. Pero no, ustedes no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque era una clase criolla muy floja, rentista, que no se rompían el alma por una empresa, y eso era un riesgo, la industrialización. Y entonces siguieron viviendo porque lo importante era tener una entrada de dinero rentista. Luego jugaban cartas, bailaban, se divertían. Un criollo rico en Lima se despertaba a las 11 de la mañana de un día corriente. Eran flojos. Esa burguesía no era ni burguesía. Y entonces no han hecho el cambio de arriba. ¿Para qué? Si tú tienes negros que eran esclavos, tienes indios en tu hacienda, ¿para qué? ¿Para qué máquinas? Si ya tienes... Entonces se quedaron tranquilos con dinero, con dinero. No era la falta del dinero que falta. Entonces tienen que cambiar la mentalidad, una clase que vendrá de ustedes para conseguir una modificación. No van a poder, las viejas familias no van a dar esos pasos, porque lo primero es el lujo, la demostración. ¿Te has fijado? Yo vivo a ratos en Santiago de Chile y a veces en Lima. Tú no puedes sacar en Chile qué tipo de persona es un chileno por el tipo de carro. En Perú sí, en Lima, el que tiene un carrazo no es porque lo necesite, para que los demás sepan que tiene el carrazo y es muy rico. Es decir, lo que importa es el estatus personal. Bueno, eso no es burgués. El burgués le gusta ser ahorrativo, guardar su dinero para hacer inversiones. ¿Dónde están las inversiones de los ricos peruanos? ¿Dónde están? Tenemos un sector de empresarios, pero muy pequeño, y no los dejan a los informales entrar al sistema, y eso es lo que dice De Soto. Les falta simplemente papelitos para entrar a la economía mundial, a bonos en el extranjero. Y es lo que él quiere hacer. Parece estupendo. Entonces te digo, es un problema de inmovilidad de las clases altas, que se conforman con San Isidro, su carrito, ya está, ya lo tengo, ¿ok? No tenemos grandes empresas. De vez en cuando, Ograña y los demás, por ejemplo, cuando nos salen, Ograña y Montero, Dios santo, ¿no? Las cosas que han pasado. Caterine va a hacer una pregunta, pero antes me quería agradecer a todas las personas que han ingresado en Facebook y ya han formulado sus preguntas. Caterine. Sí, yo tenía una duda, si bien al momento cuando me presentaron... Muy bien que tengo una duda, muy bien. Me presentaron un poco en contra de esto llamado la criollada peruana. Como comentaron por ahí, yo vengo de Puno. Entonces, mucho de lo que aprendí de joven no está muy relacionado a eso. Eso lo viví cuando llegué a Lima, ¿no? En Lima esa de la ruta del más vivo, de que si te engañó, del que pagó menos de pasaje, del que hizo las cosas más rápido, ¿no? Al que no lo viste mover las manos. Entonces, me gustaría saber si a lo largo de los años que ya lleva como docente y los distintos personajes jóvenes con los que ha podido interactuar, ha podido enseñar, ¿ve usted aún este tipo de comportamiento? ¿Ve que vamos a continuar con este tipo de actitudes llamadas la criollada peruana, o puede observar algún tipo de cambio en los jóvenes? En la medida que la capa popular media vaya ascendiendo, sobre todo teniendo, como digo, el capital simbólico, como usted lo tiene, no confundamos. Yo hablaba de una clase social del siglo XIX, ¿no es cierto?, que no se dio cuenta y viajaban, había barcos, y viajaban y sabían que había eso, les parecía que no hay país del mundo que se desarrolle solamente con su exportación de productos primarios.
Ninguno. Hay que dar el salto, pero ya no a las cosas anteriores. En cambio, la idea del peruano, el peruano popular, el peruano de abajo, es chambero. Yo he conocido países, Brasil, partes de América Central, no son tan humanos. Fíjese la historia breve de la historia del mundo indígena. Viene la conquista. Desaparece la capa intelectual que eran los incas. Desaparecen. Aparecen incas nobles. ¿Y cómo hacen para sobrevivir? ¿Cómo se dentro del sistema de dominación? Se quedan con sus auyos y sus curacas. Y el curaca estaba controlado por un inquisidor. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitaba España? Mano de obra, se la daban, y luego pagaban tributos, impuestos. Lo que recibían de impuestos los virreyes era más que las minas. Iba para España. Sobrevivieron durante 3 siglos, como cediendo un poco, pero tuvieron sus años. Viene la República y fue el peor momento. Los hacenados criollos se lanzaron sobre las tierras de los campesinos. Por eso los campesinos indígenas no intervinieron en la guerra de independencia, porque tenían temor a los criollos. Había más soldados indios en el campo español que en el campo peruano. ¿Por qué? Porque sabían que iban a salir de la organización española que los protegía la iglesia. Pero siguieron el siglo XIX, levantamientos, y luego se batieron con esto, con las invasiones que alarmaron ¿Por qué? ¿Por qué hicieron la reforma agraria? Porque en primer lugar había aparecido cientos campesinos que habían tomado tierras y habían contenido y aplastado, no mataron. 500 dirigentes sindicales los mandaron a una cárcel que se llama el CEPA en la Amazonía, donde nadie puede salir. Pero los militares, estoy hablando del año 61, comenzaron a decirse: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Si este movimiento campesino se extiende después, ¿vamos a salir nosotros a defender a la oligarquía? ¿Vamos nosotros a enfrentar a los campesinos? Y el grupito de Velasco, que me lo sé muy bien porque los conocí, comenzó a crecer dentro de las Fuerzas Armadas, esperando que Belaúnde estableciera la reforma agraria. Cuando ya se vio que no lo iba a hacer, porque no tuvo los pantalones para salir y decirle al pueblo: señores, el Congreso me ha vetado una ley de reforma agraria, les hago una pregunta a todos, y hace un referéndum, ¿se hace reforma agraria o no? No lo hizo. Entonces dieron el golpe para no enfrentar a los campesinos, y eso era, hay que ponerlos en el contexto, era la época de la Guerra Fría, y estaba Cuba, estaba la Unión Soviética, y podía hacer de esto una revolución comunista. Lo hicieron ellos, y lo hicieron y desaparecieron los estados. Entonces aparecieron los campesinos de ahora. Entonces, ¿por qué? Porque siguen siendo siempre, se saben arreglar, ¿no? Han sobrevivido. Yo tengo el orgullo de encontrar a peruanos por todas partes chileando. En los lugares más absurdos, de repente me encuentro con un peruano. Un peruano que está por ahí. Hay 3 millones de peruanos fuera del Perú. Todos chambean. Somos así. Así. Nos levantamos temprano y trabajamos rápido. El pueblo peruano merece otros dirigentes, otros políticos. Solo agradecerte y agradecer sobre todo el diálogo interno que se ha generado en el chat de Facebook. Sí. Sí, de verdad, ha sido un macanudo el tema, ¿no? Solo me resta darte las gracias por el tiempo generoso que nos has dispensado. A los jóvenes panelistas también que han participado, a Ángela, a Caterina y Javier. Gracias por su participación.
Y para informarles que nuestro próximo webinar será el miércoles 24 de febrero a las 6 de la tarde. El tema, el Perú en el 2021, crisis de salud, crisis política, crisis económica, institucional y ético-moral. ¿Qué hacemos? La pandemia, y a propósito de la pandemia, ¿no?, y la crisis política se nos presenta, creo yo, creemos nosotros como una oportunidad única de reformular todo, ¿no? Sí. Donde vale la pena intentarlo todo, imbuido de la sana ambición de hacer todo lo posible para hacer realidad el país que todos queremos, que todos ansiamos. Gracias nuevamente. Para los conectados a través de Facebook Live, aquí termina nuestra transmisión. La grabación de esta sesión estará pronto disponible en nuestro canal de YouTube y Facebook. Nos despedimos con la presentación de un video corto, Un Momento Suyaypacha, donde se muestra el trabajo positivo que hacen otros ciudadanos y que son magníficos referentes de lo que podemos hacer los peruanos. A lo largo del mundo abundan poblados de escasos recursos. Un tercio de la población global vive en extrema pobreza. Más del 60% de la población no cuenta con acceso a Internet. El acceso a oportunidades de desarrollo y emprendimiento son muy limitadas. Hoy, finalmente, la tecnología puede resolver este problema. Wike ha creado uCloudNet, un sistema de bajo costo que utiliza hardware y software para reemplazar al Internet como único medio de acceso a la era digital. Después de 4 años de trabajo hemos creado uCloud, un portal de contenido multimedia personalizable que funciona como biblioteca virtual, y a su vez hemos desarrollado la tecnología uCloudKit, el primer servidor multimedia portátil de bajo costo y fácil replicación, diseñado para trabajar de forma descentralizada para lograr que el sistema uCloudNet funcione de manera óptima, incluso en ubicaciones remotas, sin requerir de una conexión a Internet. Desplegando grandes nubes de Wi-Fi en zonas remotas para brindar acceso confiable y libre de costo a contenido y herramientas digitales en todo formato, alineadas a educación, bienestar, noticias, cultura, desarrollo sostenible, deportes y mucho más. Nuestra solución permitirá romper hoy la brecha de acceso a la era digital y ayudará a los usuarios a potenciar su educación, descubrir nuevos intereses, alfabetizarse, desarrollar habilidades esenciales, mantenerse bien informados, inspirarse, empoderarse y cambiar sus vidas. uCloudNet funciona en cualquier dispositivo, evita el acceso a contenido riesgoso, mientras garantiza una experiencia amigable para todos los usuarios y es compatible con otras apps y servicios. Somos Wike. Únete al movimiento. Conectemos a los desconectados con un mundo de oportunidades.